En un mundo donde pocos se atreven a sumergirse hacia las profundidades de su propio ser, es enriquecedor escuchar a aquellos que ya han emprendido ese viaje. Yo soy Lupita García y en el podcast El Gigante que Emerge, mis invitados te inspirarán con sus historias de transformación y crecimiento personal. Prepárate para escuchar, cuestionar y emerger de tu mundo como un gigante imparable. Hola gigantes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de esto que es El Gigante que Emerge. Si es tu primera vez con nosotros, bienvenida y bienvenido. La verdad es que nos complace tenerte acompañándonos en esta aventura de nuestra segunda temporada. Si no has escuchado la primera, ve y suscríbete a nuestro canal para poder escuchar todas las demás historias transformadoras de personas extraordinarias. Y si nos estás escuchando desde tu plataforma favorita de podcast, muchísimas gracias por seguir ahí con nosotros. Nos da muchísimo gusto y muchísimo placer saber que esta comunidad de gigantes sigue creciendo más y más con cada uno de ustedes que nos acompañan desde cualquier lugar de este planeta. Así que sin más, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo una invitadaza que, híjoles, ahorita van a escuchar ahorita un poco de su historia, pero hoy vamos a hablar acerca de encontrar el equilibrio en el caos. Imagínense nada más, ¿cómo están haciendo ustedes hoy para encontrar su equilibrio en el caos? Así que le voy a dar la más cordial bienvenida a una mujer que de verdad para mí es una mujer a quien admiro, es una amiga, es una mujer llena de sabiduría y de quien yo he aprendido mucho y que también el día de hoy quiero que escuchen su historia para que ustedes también puedan aprender un poquito acerca de la transformación de nuestra gigante de hoy. Y conmigo le doy la bienvenida a mi querida Jessica Saldaña. Jessy, ¿cómo estás? Gracias, Lupita, qué linda. Pues feliz de estar aquí compartiendo. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor que me invites y poder compartir este espacio contigo y con nuestros invitados. No, hasta que se nos hizo, mi querida Jessy. No, yo estoy súper contenta, Jessy, de que estemos el día de hoy compartiéndonos tu historia, porque fíjate que cuántas veces nos encontramos en el caos en nuestras vidas diarias y que a veces incluso como que a veces tendemos más a enfocarnos en el caos más que encontrar el equilibrio y que la vida es en constante cambio en todo momento, pero a veces esos cambios nos producen ese caos y es cuando perdemos un poquito el piso y el suelo. Pero antes de irnos adentrando al tema, mi querida Jess, danos una breve introducción acerca de quién eres y a qué te dedicas, para que nuestra audiencia te conozca. Muy bien, Lupita. Pues bueno, yo soy Jessica Blight Saldaña Coppel. Yo creo que me puedo poner muchas cachuchas. Dentro de ellas, pues bueno, por supuesto soy hija, ¿no? Primeramente. Y creo que profesionalmente hablando, pues he sido profesora muchos años de mi vida, principalmente en temas de desarrollo humano. Pero más recientemente he estado navegando, y bueno, recientemente entre comillas, ya van a ser 9 años, de estar navegando el mundo empresarial como coach, como mentora. Pero creo que a nivel personal me considero más como una buscadora, ¿no? Estoy continuamente buscando, me hago muchas preguntas acerca de la vida, y trato siempre de estar encontrando estas respuestas y me gusta mucho compartir. Entonces, bueno, pues espero poder compartir con ustedes algo el día de hoy. Y justo donde he estado compartiendo mucho más en estos últimos años ha sido en espacios empresariales. Me dedico a la transformación de culturas empresariales a través del talento humano, que creo que es la pieza clave para pues todo lo que sucede, ¿no? Dentro de las empresas y lo que se construye dentro de las empresas. Claro, no, y eso me parece fascinante porque de alguna forma pues eso va alineado a cómo generamos esa transformación cuando nos encontramos en medio del caos, mi querida Jessy.
Pero antes de adentrarnos, cuéntanos cómo era tu vida antes de que tú te dieras cuenta que estaba en un caos y que estabas en esa búsqueda del equilibrio en tu vida, mi querida Jess. Pues mira, yo creo que era caótica, justamente, pero yo no lo sabía, ¿no? O sea, en realidad, yo creo que todos vamos navegando la vida así, como podemos desde la infancia. Ajá. Y efectivamente puede haber como muchos momentos de mucha calma, de mucho gozo, pero también tenemos pues ahora sí que permeados muchos momentos a lo mejor de cuestionamientos, ¿no? De reflexiones profundas, de tristezas, de miedos. Y toda esta mezcla es lo que yo llamo un poco como el caos, ¿no? De la vida, que no es otra cosa más que movimiento. Yo creo que mi mayor caos en realidad a nivel personal era lo emocional. Y no es que era, o sea, sigue siendo hasta cierto punto, pero sí creo que me desequilibraba muchísimo por temas emocionales. Vivencias, ¿no? Familiares, académicas y expectativas y demás. Claro. Pero justo cuando llego a la universidad, y esta historia la cuento un montón, ¿no? Y creo que tú ya la has escuchado antes, Lupita. Ahí conozco a una, pues, compañera, amiga, ¿no? Del grupo. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo ella podía estar muy ecuánime, ¿no? Claro. O sea, exámenes finales, trabajos, en equipo, una cosa, otra y demás. Y ella mantenía la calma, ¿no? Incluso cuando hablaba, me llamaba mucho la atención cómo tenía como una cadencia muy particular, ¿no? En la forma en la que hablaba y en la que reflexionaba. Entonces, yo decía, pues yo quiero ser un poco como ella, ¿no? Le voy a preguntar qué hace. Y entonces, platicando con ella me decía, no, fíjate que pues es que mis papás pues practicaban yoga desde hace muchos años y desde que yo soy niña, pues practico yoga, ¿no? Y me dice, ya hace unos años, pues yo empecé a ir también cada verano entre un ciclo escolar y otro. Mis papás me mandan a retiros un mes completo a Nueva York y pues allá practico yoga, medito y estoy como en un ambiente así. Y es algo que me ha cambiado la vida, ¿no? Y que yo quiero eso, quiero probar eso. Entonces, justamente, yo empecé a practicar yoga cuando estaba en la universidad. Y de ahí se vino para mí, pues ahora sí que un cambio tremendo, ¿no? Uno de los cambios fuertes justamente fue que cuando salgo de la universidad y ya con esta práctica de yoga, empiezo como a incluso reenfocar, ¿no? Lo que realmente quiero hacer con mi carrera. Claro. Y estudio una maestría en educación contemplativa, que no es otra cosa más que traer, pues justo como todo este mundo de la contemplación, la calma, la atención, ¿no? La ecuanimidad a nuestras vidas. Y me iba yo a Estados Unidos también, justamente, cuando estaba en la maestría, pasábamos veranos enteros allá, porque era un programa híbrido. Entonces, los veranos estábamos allá y meditábamos mucho en la mañana, en la noche, pero hacíamos muchas prácticas también de mucho contacto con nosotros, con nuestro cuerpo. Y yo me di cuenta que eso me ayudó a empezar a encontrar el equilibrio. No quiere decir que mi vida ya es equilibrada, ¿verdad? Es equilibrada al 100% del tiempo. No, para nada, para nada. Claro. Pero sí la conciencia que tengo, ¿no? De cada momento que voy viviendo, incluso cuando me desequilibro por completo o cuando entro en un caos o en una crisis, también puedo ser muy consciente de lo que está sucediendo en ese momento. Claro. Y entonces, como buscar, ¿no? Formas de volver al equilibrio de nuevo. Exacto. Fíjate que voy a detenerme ahí en un par de puntos que mencionaste, Jess, porque es parte de lo que nosotros queremos mostrar a través del gigante que emerge, que nosotros estamos emergiendo cuando nosotros queremos gestionar un cambio en nosotros mismos. Tú mencionaste cómo esta compañera de la universidad te inspiró y el tipo de mentalidad que utilizaste, precisamente, en vez de decir, ay, esta que se cree mucho, ay, esta sí, porque lo tiene todo resuelto, cambiaste la mentalidad a, yo quiero hacer eso, yo quiero, en algún aspecto, quiero parecerme a ella, le voy a preguntar cómo lo hace. Y fuiste y tomaste la acción para poder hacerlo. Cuando hablamos acerca de este caos en nuestras vidas, a veces
hay personas que nunca se dan cuenta de que están en medio de un caos, ¿no? Y hay diferentes tipos de caos y tú mencionaste, ¿no? Puede haber un caos físico con el tema del orden, el desorden en tu hogar, puede haber un tema caótico que de pronto también está la frase que como estás afuera, pues estás adentro, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo mejor, si tienes ese caos acá afuera, pues hay que investigar y hay que analizar un poquito cómo está nuestra mentalidad, qué historias nos estamos contando, Jessie, porque a veces en medio de ese caos ni siquiera nos detenemos a contemplar, que me encanta esa palabra que dijiste, Jessie, porque a veces no es que yo necesito darme cuenta y hacer el cambio ya, sino a ver, contempla qué te hace sentir, qué te hace gozar, qué te preocupa, qué te pone frustrada, ¿en dónde te envuelves, no? ¿Cuáles son esas palabras que te dices? Así que cuéntanos, Jessie, ¿cuándo te diste cuenta tú en el tema de la parte emocional, que fue así como tu super quiebre de fondo y que dijiste, no, algo tengo que hacer yo en esta situación porque si no, o sea, esto me va a consumir? Pues bueno, justamente creo que mi primer momento es en la universidad, ¿no? Como lo platicaba ahorita. Pero a partir de ahí, pues por supuesto que se vienen muchos momentos, ¿no? Claro. Y yo creo que otro momento clave de quiebre, yo diría, justamente, que a veces es cuando se vienen las crisis y sentimos que está en el caos total todo. ¿Qué voy a hacer? Exacto, ¿qué voy a hacer? Fue cuando yo decido independizarme. Fue literal un paso de gigante en mi vida, ¿no? O sea, decir, pues voy a salir de casa de papás, que incluso para mis papás pensarlo era así como, pero ¿por qué te vas, no? ¿A qué te vas? ¿Qué caso tiene que te vayas? Aquí tienes todo. Y yo, sí, tengo todo lo que ustedes me han dado y lo agradezco un montón, ¿no? Claro. Pero hay cosas que son como de mi búsqueda personal que necesito ir encontrando. Claro. Y creo que yo necesitaba encontrar justamente esa fortaleza interna. Y entonces, un poco como en este ejercicio, ¿no? de autoconocimiento. O sea, creo que fue una etapa de mucho autoconocimiento profundo, de decir, ¿quién soy verdaderamente? ¿Qué quiero verdaderamente? De alguna manera digo, ya lo venía haciendo desde que elegí la carrera, porque hice una decisión de verdad muy consciente, Lupita, y yo cambié en el último momento casi lo que iba a hacer, porque venía como muy enfocada a esto, porque era lo que había escuchado, lo que creía y demás. Y después descubrí quién soy realmente. Y entonces pues fue solamente como seguir esta misma búsqueda y seguirme construyendo, ¿no? Pero creo que ahora más bien por dentro. Claro. Porque yo había construido mucho hacia afuera, muchos logros personales, académicos, deportivos, pero en la parte del ser y de descubrirme, pues no le había dedicado tanto tiempo, ¿no? O no me había dado la oportunidad justo también de algo que es muy valioso para encontrar el equilibrio, que es poner límites. Y entonces fue decir, esta es mi historia familiar y la honro, pero necesito ahora un espacio propio, ¿no? Claro. Para construir mi propia historia, donde me acompaña, ¿no? Todo el pasado, pero al final de cuentas es mi propia historia. Y yo creo que ese ha sido un momento medular también en mi vida, que me transformó por completo, me retó de muchas formas, ¿no? ¿Qué formas, Jessie? Cuéntanos, porque mira, fíjate que eso es algo que nos gusta compartirle a nuestra audiencia, porque de pronto escuchamos mucho que, sí, la tuve difícil, sí, tuve obstáculos, tuve desafíos, pero luego nadie nos dice cuáles fueron esos obstáculos, cuáles fueron esos desafíos, y ahí es donde nosotros queremos de verdad continuar inspirando a las personas que nos escuchan o las personas que nos ven, que nos cuenten un poquito de cuáles fueron esos desafíos, porque ahí es donde nos conectamos con todos, ¿no? Que al final del día, pues esa es la conexión que nos hace humanos. Así que cuéntanos, ¿a qué te enfrentaste cuando te independizaste? Pues bueno, de entrada, al miedo a estar sola, ¿no? Y sola entre comillas, porque la verdad es que yo me fui con una amiga y nos fuimos de roomies, ¿no? Entonces no estaba sola completamente, pero sí fue como dar este paso de decir, ok, voy a caminar, entre comillas, sola. Incluso cuando ella no pasaba las noches en el departamento, yo recuerdo haber tocado, ¿no? Como muchas veces este miedo y decir, ¿y si pasa esto, qué hago? ¿Y si pasa esto, qué? O sea, bueno, era así, miedos tremendos, ¿no? Claro. El tema económico,
pues por supuesto que yo entonces necesitaba buscar una forma de generar estabilidad. Y ese ha sido un reto, ¿no? Que ha estado ahí presente. De hecho, lo platicábamos tú y yo a principios de este año. Y creo que estoy entendiendo un poco más justamente este año, ¿no? Es ese reto en particular de lo económico. Y estoy feliz. Pero bueno, en ese momento lo que yo hice fue, pues tengo un trabajo estable. Afortunadamente, yo creo que también haber dado este paso me impulsó, me ofrecen una dirección en la Prepatec. Ajá. No de la prepa, sino de un departamento, la Dirección de Desarrollo Humano. O sea, yo era una jovencita, creo que tenía alrededor de 29 años y decía, pues todos los profes que daban clase eran más grandes que yo. Yo decía, ¿por qué yo? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, para mí también era como un caos interno y que no entendía, pero me estaban ofreciendo la oportunidad a mí. Exacto. ¿Por qué se fijaron en mí? Y no sé si a ustedes les suena el síndrome del impostor. Totalmente. Y el síndrome del impostor nos pone en caos, ¿no? En caos, completamente. Y nos puede desequilibrar un montón. Pero entonces justo en este camino de autoconocimiento fue también ir reconociendo cuáles eran mis fortalezas y qué era lo que yo realmente podía aportar al equipo. Y por supuesto que también colocarme en el lugar en el que estaba de una cosa es gestionar el equipo, coordinarlo, y otra cosa es el conocimiento que todos los demás profesores traen al área. Exacto. Y reconocer eso y darle su espacio. Incluso hasta a veces me acuerdo haberme sentado con algunos de ellos y preguntarles, ¿tú qué harías, no? En esta situación. Incluso cuando empecé, me acuerdo que me senté con cada uno de ellos también porque yo quería conocerlos, saber con quién estaba trabajando. Claro. Porque eso a mí me ayudaba como a darle un poco más también de equilibrio justamente, ¿no? A este espacio que yo iba a compartir con ellos. Entonces, bueno, ese fue otro gran reto, por ejemplo. Yo creo que otro que para mí pues también fue maravilloso fue justamente emprender, ¿no? He tenido como varios intentos de emprendimiento. Uno fue como muy recién cuando yo me gradué y antes de este trabajo del que acabo de platicar. Y ahí yo lo que me di cuenta es, quizá la sociedad no estaba tan lista para que yo les platicara de los temas que les platicaba, que era yoga en la educación, ¿no? O sea, eso fue hace como 15 años o más. No más, porque estaba yo casi recién graduada. Y como que no estábamos todavía listos. Claro. Ahora, después de pandemia, se ha abierto muchísimo el mundo a todo lo como que la es psicología. bienestar y la psicología, ¿no? O sea, tenemos una comprensión muy distinta de lo que es. Entonces, bueno, ese emprendimiento, ni la sociedad estaba lista, pero yo también debo reconocer que yo no estaba lista. Había muchas cosas que tenía que ir madurando en mi proceso para poder sostener un emprendimiento, porque un emprendimiento requiere mucha claridad, requiere mucha energía, ¿no? Y requiere mucha gestión emocional, que es lo mismo que yo le digo a los líderes. Es como si, o sea, emprendieras, ¿no? Dentro de las empresas también emprendemos. Cada que inicia un proyecto nuevo en las empresas, estamos emprendiendo. Claro. Y se requiere esto. Entonces, bueno, pues, o sea, cerré, ¿no? Como ese ciclo y justo estando yo en TEC de Monterrey, en esta dirección, hubo un momento también de mucho desequilibrio. No estaba poniendo los límites necesarios, estaba de workaholic total, que ese ha sido otro reto en mi vida, porque no puedo parar, ¿no? Me cuesta mucho trabajo parar. Una, porque me apasiona lo que hago, pero también reconozco que como algo aprendido desde muy chica tengo que aprovechar cada minuto de mi tiempo, ¿no? Claro. Y entonces... es lo más valioso que tenemos. Por supuesto. Pero ¿cómo aprovechas ese tiempo? Es una buena pregunta. Porque algunos creemos que hay que aprovecharlo llenando el tiempo de un montón de cosas y de hacer. Exacto. Y la realidad es que muchas veces ese tiempo lo podemos llenar de ser, ¿no? Y de solo estar. Entonces creo que esa también ha sido una gran lección para mí, que poco a poco voy como integrando un poco más en mi vida y ser consciente, ¿no? De es momento de parar. Es momento de descanso, ¿no? Es momento de simplemente no querer sacar el proyecto, sino darle el espacio creativo. Es momento de sentirlo,
¿no? Incluso cuando estoy creando, de sentirlo, ¿voy por el lugar correcto? Ajá. ¿Es aquí o tengo que reajustar? Incluso cuando ya está echado a andar, ¿no? Como también de nuevo hacer altos y decir, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? O sea, en todos lados lo hacemos, pero lo hacemos corriendo, Lupita. Exactamente, exactamente, Jess. Ay, no, acabas de mencionar tantos elementos súper claves que, híjoles, ojalá y la gente que nos esté escuchando, la gente que nos esté viendo, que de verdad tome nota, porque hablaste del reconocimiento personal. Hablaste del autoconocimiento, que gracias a ese autoconocimiento puedes hacer estas pausas. Podemos ser y poder hacer ese reencuadre en nuestras vidas, Jessie. O sea, es maravilloso todo esto que nos compartes, porque cuando hablamos de mantener ese equilibrio en el caos, se nos olvida de ser. Y eso de verdad que me llegó al corazón. Porque cuántas veces vamos con prisas, vamos acarreados, estamos en modo automático, Jessie, en modo supervivencia, en modo tengo que hacer, y no en modo quiero hacer. Totalmente, ¿no? Y el tengo que hacer, bueno, ¿quién te dijo que tenías que hacer? A ver, sí, es muy cierto que muchas veces pues nos dicen, ¿no? Cuando estamos más jóvenes, cuando somos niños, incluso, ¿no? Ahora que trabajo en las empresas, digo, claro, la empresa pone objetivos y te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, sí, hay muchos tengos que en la vida, pero también uno decide cómo haces lo que tienes que hacer, ¿no? Exacto. Y también puedes decidir, ¿quiero realmente hacer esto que me están pidiendo que haga o no? Exacto. Y atrevernos a tomar decisiones importantes. Sí, definitivamente. Y ahorita que tú nos hablabas acerca del emprendimiento, Jessie, ¿cuál ha sido un momento de caos en tu emprendimiento, Jessie, que nos puedas compartir para los que nos están viendo y escuchando? Bueno, Lupita, justo en este último emprendimiento, que es el proyecto que actualmente tengo, fue un emprendimiento que yo inicié hace, pues vamos a cumplir 9 años este año. Y lo inicié con quien fuera mi esposo, ¿no? En su momento. Entonces, se nos ocurrió esta brillante idea, con mucha ilusión, por supuesto, de emprender el mismo año que estábamos planeando boda. Entonces, para mí combinar, ¿no? Este tema de estoy planeando la boda mientras emprendo, realmente creo que hoy lo veo, ¿no? No fue la mejor combinación, porque sí me puso de frente muchas cosas acerca de mi pareja, que también era mi socio. Y que a mí me costaba mucho trabajo como gestionar, entender y saber en dónde estaba parada. Claro. Y yo llevaba pues unos años como en fortalecerme a mí misma, pero lo que me fui dando cuenta es que empecé a priorizar mucho el emprendimiento, mucho sus ideas, mucho sus necesidades de tanto del emprendimiento como de mi pareja en ese momento. Que estaban como mis deseos ahí también, pero como un poco detrás. ¿Por qué? Porque yo no confiaba en mí. Wow. O sea, el tema era que yo no confiaba en mí, entonces yo decía, y reconozco que él me dio un gran impulso, ¿no? Eso es algo que siempre le voy a agradecer. Porque fue así como, o sea, el empujón y sentirme un poco como sostenida para hacerlo, que después me di cuenta que en realidad muchas cosas las estaba sosteniendo yo también. Claro. Y darme cuenta de eso es lo que empezó también como a construir confianza en mí. El caso es que este año fue realmente muy desgastante emocionalmente. Como pareja estábamos atravesando una crisis financiera también. Incluso hubo momentos en los que, o sea, yo decía, dejemos la boda para después o cambiemos el lugar en el que lo vamos a hacer, el formato. Y bueno, al final, pues le seguimos. Quebramos, ¿no? Familiarmente hablando, o sea, nos acabamos de casar y ya estábamos en quiebra prácticamente y estábamos arrancando un negocio, ¿no? En quiebra. Él tenía otro negocio que entonces fue lo que sostuvo y después también se fue, ¿no? En picada. Entonces sí fue un momento de decir, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué pasó? Yo creo que aquí entra el tema importante que hablabas acerca de los límites, Jessie. Sí. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer en ese momento, Jessie?
Bueno, algo que recuerdo que hice fue justo empezar a voltearme a ver un poco más a mí. Y empezar a recordar por qué había yo iniciado ese emprendimiento y justo en dónde estaba mi fuerza, ¿no? Yo creo que entre más nos conocemos y conectamos con nuestro propósito, ahí es donde encontramos la fuerza. Esa es la palabra clave, el propósito de por qué empecé esto que estoy haciendo, porque eso es lo que nos va a sostener en medio de todo el caos que puede ocurrir en nuestras vidas. Claro. Y entonces al tener esta parte mucho más clara, ¿no? Y también como en una forma de tratar de recuperarme a mí misma, de decir, ¿dónde estás, Jessica? ¿No? Sí, claro. ¿Dónde te quedaste? Y entonces yo me acuerdo, incluso fue un momento que mucha gente no lo sabe, pero yo viví una depresión muy profunda. Y recuerdo que lloraba, ¿no? O sea, híjole, bueno, ahorita que me acuerdo se me hace el nudo en la garganta porque yo lloraba y yo decía, ¿por qué lloro tanto? Y me sentía como, de repente también como loca, ¿no? Así de, ¿qué está pasando conmigo en mi mente? Digo, había muchas cosas alrededor de esta historia de pareja, ¿no? Que también, pues, me llevaban a sentirme así, porque también yo estaba permitiendo, ¿no? Algunas cosas. De hecho, bueno, esto nunca lo había dicho, Lupita, pero, o no en público, ¿no? Al menos. Pero justamente mucho de mi desequilibrio personal en ese momento venía también de una historia de mucha violencia. Y violencia de muchos tipos, ¿no? Psicológica principalmente, pero bueno, también pues hubo ahora sí que violencia física, ¿no? Violencia económica, que yo no era consciente o tan consciente en ese momento porque yo lo había normalizado mucho. Claro, que eso es bien peligroso cuando normalizamos eso, Jessie. ¿Cómo saliste, Jessie? Porque ese me parece un punto súper importante para las personas que nos están escuchando. ¿Cómo saliste o cómo rompiste esa normalización y darte cuenta y ponerle nombre a lo que realmente te estaba pasando, Jessie? Pues creo que justo recuerdo muy bien un día que estaba en mi oficina, y yo decía, es que ya no entiendo, ¿no? No entiendo nada. Yo no podía darle sentido a nada. Estaba completamente perdida y estaba hablando con mi mamá y yo lloraba y lloraba y lloraba y mi mamá me decía, ¿qué necesitas, no? Y yo le dije, necesito ayuda. O sea, no sé qué, pero necesito ayuda. Me queda claro que en este momento necesito ayuda y no sé por dónde empezar. Y entonces mi mamá me dijo, muy bien, yo, te voy a ayudar, ¿no? Conozco a una persona. Curiosamente, mi mamá es cero terapias, ¿no? Yo conocía a muchos terapeutas, pero como saberme acompañada en ese momento de mi mamá y de una persona que ella me dijo, creo que ella te puede ayudar, y dejarme, ¿no? Acompañar fue maravilloso. Entonces entré en un proceso terapéutico y me volví a recuperar. En ese momento no llegamos al fondo, ¿no? De lo que realmente, porque fue en otro proceso terapéutico años después que yo realmente encontré la raíz de lo que estaba sucediendo, porque se volvió como un tema cíclico, ¿no? En mi matrimonio. Claro. Y cuando, pues justamente 2 años después, me vuelvo a encontrar en un momento muy difícil en mi matrimonio, que se estaba como repitiendo este ciclo de violencia. Si esos años lo que yo hice fue como apaciguarme y decir, no voy a hacer conflictos, pero entonces tampoco mi voz se escuchaba. Exacto. Pero sí se generaba el conflicto internamente. Internamente, claro que sí. Pero justamente, fíjate, yo meditaba y regresé muy fuerte al tema de practicar mindfulness. Incluso hice una certificación en mindfulness. Ya yo tomé el curso. Tú tomaste el curso, exacto, conmigo después. Pero también entendí, ¿no? O sea, mindfulness o meditación no significa estoy tranquilo y no hago nada. Exacto. Significa que voy a las profundidades, soy consciente y desde esta conciencia tomo acción y decido qué hacer. Y sigo trabajando.
Y sigo trabajando, por supuesto. Claro, Y claro. no es me callo, soy tranquila, no hago nada. Y no es una sola vez, Jessie. Esto yo creo que es importante mencionarlo, que esto del mindfulness es una tarea de todos los días. Meditación, contemplación, ir hacia tus adentros. Es una tarea de todos los días. Es como vamos logrando el verdadero autoconocimiento, Jessie. Totalmente, Lupita. Y a mí justo ha sido, o sea, la meditación y el mindfulness, que es como una parte, ¿no? De Claro. todo el mundo de la meditación, me ha servido muchísimo para esto. Entonces, en ese momento me ayudó como a volver a encontrar calma, ¿no? Y bajar un poco como toda esta emocionalidad que yo traía y lograr como una base. Claro. Entonces, estuve bien, ¿no? Como 2 años, pero me hacía falta algo, que era de nuevo mi voz, ¿no? Exacto. Sí, ¿dónde estás, Jessie? ¿Dónde estás? Y como... Claro, porque como bien lo mencionaste, hacia afuera, todo bien bonito, con mi pareja, con mi negocio, ahí vamos, echándole ganas, sí entramos en caos, pero ahí vamos. Pero internamente, por estar complaciendo hacia la afuera, Jessie, dejaste de complacerte a ti. Totalmente. Y yo diría que no nada más complacerme, sino amarme. Amarte, escucharte, cuidarte, procurarte. Claro. Bueno, todas esas palabras que son el bendito amor propio, Jessie. Claro. Y entonces, Lupita, bueno, pues viene el siguiente momento de caos y de desequilibrio total, porque estando, o sea, vuelvo a ir a terapia, encuentro la raíz de lo que estaba sucediendo. Yo voy a terapia porque estábamos buscando familia, ¿no? Claro. Y no se daba. Yo decía, ¿qué está pasando? Y me doy cuenta que hay algo mucho más fuerte y de fondo ahí, y entonces me queda muy claro lo que yo tengo que hacer, ¿no? Que es, de nuevo, recuperarme a mí misma. Y tuve una determinación que a veces ni yo misma me la creo. No fue nada fácil, ni para él ni para mí, porque lo que yo decidí fue pues salirme de la casa. Tomé mis cosas, ¿no? Me fui y básicamente fue pues ahí donde se dio la separación de la pareja. Después, bueno, vino un año complejo entre que nos divorciamos, tú te quedas con el negocio, o sea, bueno, en realidad más bien él me dijo, no voy a hacer nada con esto, ¿lo quieres? Lo agradecí infinitivamente, yo creo que ha sido de los grandes regalos que él me dio. Claro. Y entonces lo tomo, pero atravesar todo este momento de la separación, incluso hasta la firma, ¿no? El divorcio y los meses posteriores, fueron momentos de nuevo donde, o sea, las emociones subían y bajaban, iban y venían. Vuelvo a entrar en una depresión muy profunda. Volví a necesitar el acompañamiento de alguien, Ayuda, ¿no? claro. Esa ayuda. Y en este caso fue un alguien más que la terapia psicológica, ¿no? En realidad yo pensé que nunca iba a llegar a eso, pero llegué con el psiquiatra. Dije, bueno, pues si esto es lo que toca ahora, es lo que toca. Es lo que toca. ¿No? Y hay que atenderlo. Y yo siempre he sido mucho de como de temas naturales y demás, no me encanta la medicina, por eso le huía un poco al tema psiquiátrico, pero entiendo, ¿no? Que a veces es muy necesario. Y bueno, incluso la medicina que yo le pedí que me diera no fue medicina alópata, ¿no? Sino como justo de estas más como de tercera generación y Claro. como los psicodélicos y demás, pero en dosis muy reguladas. Pequeñas. Y empecé a salir, ¿no? Poco a poco de ahí a tener más claridad. Yo meditaba, me acuerdo que me sentaba en mi cojín de meditación a llorar y volver a encontrar de nuevo como ese espacio de paz. Escribía muchísimo y algo que fue muy valioso para mí en ese momento también fue justamente, aunque yo tuviera cero ganas de salir de la cama y de hacer cosas, salir a caminar. O sea, yo decía, no importa, yo voy a salir a caminar, no voy a correr, claro. No voy a hacer ejercicio fuerte, pero voy a hacer algo que sí le dé esta señal a mi mente y a mi cuerpo de necesitamos empezar a tomar movimiento. Y al corazón. Y al corazón. Fíjate, y esa iba a ser otra pregunta que tenía para ti el día de hoy, Jessie. ¿Cuáles fueron esas herramientas que te fueron auxiliando y que te fueron impulsando y que te fueron guiando? Y ahorita mencionaste varias, ¿no? Una fue, oye,
desafiarme en mis propias creencias. O sea, yo no soy mucho de la medicina, pero aún así pues terminé con el psiquiatra y fue, a ver, voy a desafiar estas creencias limitantes que yo tengo para lanzarme algo más. La otra, la meditación. O sea, la otra, el pedir ayuda, que para mí creo que es vital. Cuando tú te conoces, cuando tú sabes por lo que estás atravesando, hay que pedir ayuda. Sí. Y yo te lo digo, debo ser buena conocedora por eso, porque a mí de pronto ese ha sido uno de los mayores desafíos de mi vida personal, el saber pedir ayuda, porque soy buena para darla. Soy muy buena. Muy buena. Soy buena para darla, soy buena para estar ahí, soy buena para apoyar a las personas a salir de esas situaciones que por eso estudiamos psicología, compañeras y compañeros, pero de pronto para mí, y que seguimos, y por eso yo siempre soy abogada de que esta transformación personal es todos los días de tu vida. Y eso, o sea, hoy por hoy puedo decirme que me siento en un mejor lugar, en una mejor circunstancia donde me siento más cómoda al poder pedir ayuda. El poder decir, ¿sabes qué? Hoy no puedo, Jessie. Hoy no estoy en ánimos, ¿no? Porque también se vale tener esa responsabilidad afectiva con los demás. Y contigo misma primero para poder ofrecerla a los demás. Pero ¿qué otros recursos estuvieron ahí presentes para ti, Jessie? Bueno, Lupita, yo creo que justamente hablando del grupo de apoyo, o sea, es un recurso que sé que ya mencionamos, ¿no? Pero en ese momento, justamente mucho fue mi familia, ¿no? Que curiosamente, años atrás yo había dicho, no, espacio. Y en ese momento fue, o sea, mi espacio de acogimiento, de volverme a sentir segura, protegida, ¿no? Tranquila. Incluso me acuerdo que esos primeros meses yo también solté temas de trabajo y dije, ahorita lo que necesito es volver a mí, ¿no? Y volver a recuperarme, y bajé mucho el ritmo de trabajo. Y poco a poco lo volví a retomar, ¿no? Entonces, creo que el tema de los ritmos es importante, el tema de la familia, pero por supuesto también el tema de los amigos. Yo no he mencionado, pero mi círculo de amigos fue vital en este momento. Cuando yo finalmente abro, ¿no?, esta historia con mis amigas, historias que me han pasado años después también, que incluso tú fuiste una de ellas, ¿no? Al arranque de este año. Claro. Es que los amigos son maravillosos, Lupita. O sea, bien dicen que los amigos es la familia que elegimos. Que elegimos, exactamente. Y me acompañaron muchísimo. O sea, de verdad, hago journaling de repente, ¿no? Y en este diario he estado generando un ejercicio muy consciente últimamente de gratitud, que es otro recurso. Y, o sea, sale el tema de mis amigos muchísimas veces, porque han sido, o sea, un soporte en muchos sentidos, para temas de trabajo, para temas personales, para conexiones, ¿no? Para diversión. Porque la diversión es importantísima también en la vida. O sea, es parte de ser. S-E-R. Claro. Totalmente, es parte de ser, ¿no? Por eso también en nuestro tiempo hay que meter tiempo para diversión, para ocio, para eso que algunos piensan que es no hacer nada. Pero que nutre muchísimo el espíritu, ¿no? Sí. A mí me encanta, por ejemplo, bailar, cantar. De hecho, yo les decía, empecé caminando y lo que hice justo después fue meterme a clases de baile. Wow. Entonces fue como recuperar la alegría, la música. Y yo me acuerdo que luego regresaba a la casa y así frente al espejo en el baño bailaba yo sola y me echaba porras y ponía música alegre, ¿no? Y entonces eso me ayudó a salir poco a poco y a recobrar mi fuerza y mi determinación incluso del proceso que estaba atravesando, y de decir, voy para adelante, ¿no? Exacto. No. Qué maravilloso esto que nos compartes, Jessie, porque nos has dado varios elementos que son vitales para poder equilibrar nuestro caos, ¿no? Tener ese balance en medio de nuestro caos. Y que el caos, como bien lo mencionaste, no es otra cosa más que cambios. Y la forma en cómo nosotros vamos abordando esos cambios es como vamos a ir manteniendo ese equilibrio en la medida en la que vayamos trabajando nuestro nivel de conciencia alineado con nuestro corazón. ¿Y qué le dirías para poder ir cerrando este maravilloso tema que nos has compartido y que nos has abierto tu corazón, Jessie? ¿Qué le dirías a todas esas personas que se encuentran ahorita atravesando este caos en sus vidas? ¿Por dónde pueden empezar, Jessie? Yo creo, Lupita, que lo más importante es empezar por pausar
e ir hacia adentro, ¿no? Y una vez que pausas y vas hacia adentro, yo creo que un punto clave es conócete muy bien. Porque una vez que te conoces muy bien, de nuevo, ahí es donde vas a encontrar tu fuerza. Claro. Tu fuerza para lo que quieres hacer, tu fuerza para levantarte todos los días, tu fuerza incluso para pedir ayuda. Porque claro. Como tú decías, no es fácil. No es fácil, ¿no? O sea, compañeros. se requiere... Estamos en un momento muy vulnerable y la vulnerabilidad justamente tiene que ver con valentía, ¿no? Entonces se requiere mucha valentía pedir ayuda. También creo que justamente el conocernos nos permite saber en dónde están nuestros límites. Y entonces, ¿qué es lo que necesito dejar de hacer en mi vida? Incluso qué personas necesito dejar ir, qué trabajos necesito dejar ir, qué hábitos necesito dejar ir, qué creencias necesito dejar ir. O sea, todo eso es una forma de ponerle límites a mi vida. Y hablando de hábitos y demás, y de ahí es solamente, ¿no? Empieza a construir. Una herramienta que no mencioné, pero que para mí ha sido muy útil también es empezar como a reencuadrar las cosas y a ponerle un sentido positivo y empoderador a lo que es limitante. Entonces, algunas frases simplemente es ser consciente de cómo las estoy fraseando y cómo las puedo transformar a algo que realmente me nutra, ¿no? Y me dé esa fuerza que necesito. Eso es valiosísimo porque justamente eso tiene que ver con conocernos, Jessie. ¿Cuáles son las historias que me estoy contando y cómo puedo darle ese giro diferente a esas historias que me estoy contando? La verdad es que nos honra el haber podido estar aquí contigo, mi querida Jess, y que nos hayas compartido, que nos hayas abierto tu corazón, porque como bien mencionabas, este es un espacio, gigantes, para ser vulnerables. Y tú hoy nos mostraste esa vulnerabilidad a flor de piel y que se vale poder estar en medio del caos, pero también es reencontrarnos y que esto es un paso a la vez. Y hablando de un paso a la vez, mi querida Jessie, como tú sabes, esta segunda temporada del Gigante que Emerge, vamos con nuestro hashtag Pasos de Gigante. Y le estoy haciendo la pregunta obligada a todas mis invitadas y mis invitados que nos están acompañando en este espacio. ¿Cuál va a ser ese paso de gigante para que lo puedan compartir con nuestra querida audiencia que nos ve y los que nos escuchan? Así que cuéntanos cuál va a ser tu paso de gigante este año, mi querida Jess. Ay, Lupita, bueno, pues les cuento porque estoy feliz justamente y Lupita ha sido una gran impulsora de este paso de gigante. Pero en una crisis que tuve justamente a finales del año pasado, inicios de este año, algo que me voy a lanzar a hacer y que están invitadísimos también, es justamente hablando de esta voz que yo decía, ¿no? Que muchas veces se queda perdida, pues seguiré un poco, ¿no? Estos pasos de gigante. Y quiero iniciar un podcast al cual están invitados. También voy a empezar a grabar algunas meditaciones que van a estar ahí disponibles para todos. Quiero empezar a como compartir más contenido, ¿no? en mis redes sociales. Y ese es un paso de gigante que estoy haciendo, digo, además de todos los talleres y demás que hago y el trabajo en empresas, pero sí es algo que me he propuesto y que sí o sí sale este año y ese es mi paso de gigante. Y allí estaremos para acompañarte, mi querida Jessie. Allí estaremos. La verdad es que yo me siento súper contenta y si me permites aquí compartir brevemente que a como yo vi a Jessie a inicios de este año y como la estoy viendo ahora, como toda una gigante que continúa emergiendo, me inspiras, Jessie, a seguir creciendo y me motivas a que sigamos abriendo esos espacios porque necesitamos a más personas como tú, más mujeres, más hombres, más gente, más gigantes que se sigan animando a emerger. Así que muchas gracias, de verdad infinitas, por habernos acompañado hoy, Jessie. Gracias a ti también, Lupita, por todo tu acompañamiento, ¿no? Por ese impulso y por esta invitación
ahora sí que justamente esto no es más que el fruto, ¿no?, de lo que fue impulsado a inicios de año. ¡Ay, qué bonito! No, me siento muy honrada con tus palabras, mi querida Jessie. Y bueno, sin más, queridos gigantes, ya lo saben, aquí con nuestra querida Jessie. Jessie, antes de irnos, antes de cerrar, ¿dónde te encontramos si alguien quiere seguirte en tus redes sociales? Comparte tus redes sociales y esos espacios donde podemos seguir escuchando tu brillante voz. Gracias, Lupita. Claro que sí. Bueno, pues están invitados a seguirme en Instagram. Estoy como Jessica Blythe Mentora. Blythe es B de bueno, L-Y, T de Tomás, H-E, porque pues suena raro, ¿verdad? Para que lo encuentren. En Facebook me encuentran actualmente como Jessica Saldaña, en LinkedIn me encuentran como Jessica Blythe y bueno, pues próximamente justamente se abrirá el canal de YouTube. Para esto abriré un canal de TikTok y bueno, lo estaré compartiendo ahí en las otras redes, pero muy seguramente me van a encontrar como Jessica Blythe Mentora o Jessica Blythe y pues ahí estaré feliz de compartir con ustedes. Pues ya lo saben, gigantes. No olviden seguir a nuestra queridísima invitada para poder seguir aprendiendo de cómo ella constantemente sigue equilibrando su vida en medio del caos, en su vida personal, profesional y de negocios. Y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas. Recuerden que nos encuentran como El Gigante que Emerge. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Activen la campanita de notificaciones, suscríbanse. Cada semana tenemos un episodio nuevo y si nos escuchan en alguna plataforma de podcast, estamos en la que ustedes elijan y la que sea su favorita. Y finalmente cierro recordándoles que no importa la velocidad, sino la dirección y el enfoque de lo que estés haciendo. Da ese paso, porque sin acción no hay transformación. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Esto es El Gigante que Emerge, temporada 2.